Okay, hello everybody, big welcome. Thank you for coming and thank you for joining to your class for today. Well, we are on Friday and it's the last day for this week and we're going to read Matthew 6:9 for the last time in this week. Well, remember the value for this week is an adjective. This word is an adjective that we are going to use for God and is hallowed. Hallowed. We have two pronunciations for this word. It can be like hallowed or maybe Halloween. Well, in this case, this word is a synonym for holy or saint. Hallowed, holy or saints is the same word or are synonyms for the same things. Well, now we are going to read Matthew 6:9. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Bueno, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a ir a la clase de este día. Estamos ante lo que vendría siendo el inicio de la oración conocida como el Padre Nuestro. Eso es lo que hemos visto esta semana. Y en las frases, Our Father, que sería nuestro Padre, in heaven, que estás en el cielo, hallowed be your name, santificado sea su nombre, encontramos como modelo de oración, ¿verdad? En el caso de lo que es el Padre Nuestro, tres aspectos importantes. En primer lugar, reconocer a Dios como nuestro Padre. A eso nos insta esta oración que Jesús les dio a sus discípulos. Reconocerlo como nuestro Padre. Una relación personal con Él implica no solo verlo como el Señor de señores, sino con esa situación de una mejor relación que la de un padre para un hijo. Luego, cuando dice in heaven o en el cielo, pues es darle su lugar a Dios en términos de ser un ser divino, un ser que no habita en esta tierra, ¿verdad? Sino que está en un lugar diferente, está en un paraíso que sería pues el heaven. Y en último lugar, pues hallowed be your name o que santificado sea tu nombre, es darle a Dios ese lugar como un ser supremo y santo, ¿verdad? La Biblia se le insta a Dios o nos insta, mejor dicho, a llamarle a Dios tres veces santo o santo, santo, santo. Holy, holy, holy. Incluso hay algunos himnos, algunas alabanzas que llevan esa frase así de esa manera. Holy, holy, holy. Bien, con eso estaríamos terminando entonces esta semana con el versículo y la palabra que estuvimos viendo que es hallowed. Okay, here we go now to our class. Bueno, estamos en la parte final de la inducción. Hoy terminamos esto y a partir del Monday, a partir del día lunes, comenzamos ya con el primer tópico, ¿verdad? A trabajar ya lo que vendría siendo ya formalmente la primer clase, digamos, de contenido, ¿verdad? Que vamos a ir desarrollando a partir del próximo lunes. Pero antes de que eso se llegue, quiero hacerles ver lo siguiente. El día de ayer les comentaba respecto de que es importante conocer, bueno, en primer lugar, para mí como su docente, como su teacher, me resulta importante conocer cuál es su estilo de aprendizaje. En segundo lugar, a usted como estudiante, independientemente del nivel educativo en el que estemos, no está de más conocernos a nosotros mismos. Entonces, con ese propósito, tanto doble en el sentido de que usted se conoce y yo lo conozco mejor, voy a proponer la siguiente actividad. Les voy a compartir la página, esta webpage, al terminar clase. Es este test, ¿verdad? Que vamos a cargar por acá. Es de una universidad mexicana, ¿verdad? Cuando lo carguen, quiero hacer dos consideraciones. Como utiliza algunos scripts de páginas web, puede ser que les mande su navegador que es un sitio no seguro. No tiene nada de malo, no vayan a pensar que es un virus o algo así, simplemente es por la forma en la que lo han programado, que utiliza ciertos scripts que algunos navegadores podrían considerar peligrosos, ¿verdad? Pero no tiene nada de malo el test, eso quiero destacar.
En segunda instancia, el test no carga muy bien en celulares, ¿verdad? Así que si usted lo piensa hacer en un celular, puede ser que su navegador lo soporte y le cargue, como puede ser que no. Así que la recomendación es que para aquellos quienes quieran hacer este test y conocer cuál es su estilo de aprendizaje, pues entonces háganlo en una computer. ¿Ya? Es mejor hacerlo en una computadora. Ahora, al ingresar van a encontrar estas indicaciones que están viendo en pantalla. Traten de leerlas. Está muy claro cómo se debe de realizar. Y lo que sí, ¿verdad? Les pediré yo es que al momento de someterse al test, lo hagan con tiempo suficiente, o sea, lo hagan conscientemente. No es un test para contestarlo a la ligera, porque si usted lo contesta de esa manera, los resultados no van a ser, digamos, los más atinados posibles. Entonces, cuando usted haya ingresado, lea las indicaciones que están acá y son aproximadamente 80 preguntas, 80 cuestionamientos que al darle clic sobre iniciar test le van a comenzar a aparecer. Son preguntas de dos opciones. Es un test binario, o sea, usted o dice sí o dice no. Lo que tiene es que meditar un poco en lo que dice la pregunta. Por ejemplo, esta pregunta dice, hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. Entonces, si usted dice sí, la verdad es que cuando me dejan un trabajo, primero lo esbozo, lo realizo, veo qué es lo que voy a usar, que está bien, entonces voy a decir que sí. Pero si usted dice que no, que usted de una sola vez lo hace, si usted siente que cuando le dejan un trabajo, de una sola vez lo va a realizar sin estar haciendo una versión uno o versión 2 y sale, pues le pegaría más el no. Usted escoge cuál opción siente que va más con su forma de ser, con su forma de comportarse, con su personalidad y pues la marca. Si aquí dice no, pues lo marca y le va a cargar la siguiente pregunta. Y así va a ir sucesivamente con cada una de ellas. Son 80 interrogantes. No tiene que ver con aprobar, reprobar algo, no tiene que ver con pasar o no pasar algo. Es simplemente un test psicológico. Se conoce como el test SHAEA de estilos de aprendizaje. Em, Les voy a invitar a que lo realicen el fin de semana, ¿verdad? Tómese ya sea el día sábado, el día domingo para realizarlo. Y si está en usted, ¿verdad? Puede mandarme una captura de su resultado. Es decir, como si lo hace un navegador, en el caso del que yo estoy usando, pues aquí está la opción de hacer captura de pantalla. Entonces puede marcarlo, ¿verdad? De acuerdo a lo que le aparezca acá. Al final, usted va a obtener un resultado. Ese resultado es el que a mí me interesaría conocer y claro, a usted también, de primera mano. Entonces, usted le toma una captura de pantalla. Si no lo hace con el navegador, lo puede hacer con la tecla de imprimir pantalla en el teclado y luego lo pega aparte en un documento, ¿verdad? O lo pega directamente a WhatsApp y así lo puede enviar. Eh, Aunque el test nos va a arrojar una idea muy clara de cuál es su estilo de aprendizaje, yo lo que voy a hacer es corresponderle con algunas ideas que le podrán ser útiles a usted como para exponerse o estar más a cuentas de cuál es su estilo de aprendizaje y cuáles son algunas sugerencias, digamos, para que usted sienta que está aprendiendo algo. Y ese estilo, cabe mencionar, ese test de estilos no solo es para inglés, no tiene que ver necesariamente con inglés. Esto es genérico, es para cualquier cosa que usted desee estudiar o cualquier cosa que usted desea aprender. Así que voy a estar compartiendo el link para que quienes lo quieran hacer lo hagan. Pero no es obligatorio, es voluntario. Todo aquel que quiera averiguar cómo es su estilo de aprendizaje, se va a esto. Repito, las únicas dos sugerencias es, en primer lugar, hágalo desde una computadora. En segundo lugar, hágalo detenida y conscientemente. Ahí van a leer en las indicaciones que el test se hace en menos de 15 segundos pero, perdón, en menos de 15 minutos. Pero si usted se toma muy poco tiempo para leer las indicaciones que están acá o no entiende bien el planteamiento, posiblemente no dé una respuesta apropiada. Y eso se ve en los resultados.
¿En qué sentido? Bueno, notarán que siempre va a haber un estilo de aprendizaje de los cuatro que va a predominar en usted, pero los estilos que predominan son como pareados. Es decir, el teórico y reflexivo, esos están pareados de un lado, son estilos relacionados. Una persona, si contesta a ese test, digamos a conciencia, y es de cualquiera de esos dos rangos, esos valores son los que van a salir más altos en estas puntuaciones. Por el otro lado están los pragmáticos activistas. Eh, Cuando me han enviado previamente resultados de ese estilo, yo me doy cuenta cuando alguien sí se ha tomado el tiempo y cuando no. Cuando lo contestó al Team Marín, vea lo que fuera cayendo. Porque salen cosas como que usted tiene un alto puntaje en el área teórica, pero también tiene un alto puntaje en el área pragmática. Y eso es como querer mezclar el agua con el aceite. Vea, no es compatible. O sea, usted puede andar con altos valores en teórico y reflexivo, porque esos tienen cierta relación, o en pragmático y activista, porque tienen relación, pero no mezclarse entre ellos, ¿verdad? Así que esas serían las indicaciones. Al terminar clase, yo les comparto el link para que ustedes, con el mayor de los gustos, vayan a hacer el examen y descubran cuál es su estilo de aprendizaje, ¿verdad? Porque esto es importante conocerlo desde un principio que estamos pues con un grupo nuevo de estudiantes. Bueno, dejando de lado esto, vamos a ir entonces ya a hablar de las últimas, de los últimos matices de la inducción que termina este día. Recuerdan que ayer estábamos hablando un poco de los antecedentes y nos íbamos a la Torre de Babel. Decíamos que Babel, de hecho, de acuerdo a la Biblia, el nombre Babel significa confusión. Dios viene y confundió los lenguajes o la forma de hablar de todas estas personas para que desistieran de su necedad o de su locura que tenían en ese momento. Hablábamos también respecto después como en Daniel, otro rey, ¿verdad? De los reyes de Babilonia quiso unificar nuevamente su reino a través de una misma lengua. El pueblo hebreo pasó por un montón de reinos, ¿verdad? Cuando hubo la división del reino del norte, reino del sur, vinieron pues primero los babilónicos a destruir Jerusalén, a asolarla. Después le siguieron los medos persas, después siguieron los griegos y después llegaron los romanos, ¿verdad? Y todas esas culturas pues a medida iban teniendo fuerza, poder, pues el hablar el idioma de ellos se volvía preponderante. En los tiempos de Jesús, por ejemplo, se dice que los hebreos, o los judíos propiamente, que ya en ese momento son los descendientes de la tribu de Judá más que todo, ya no hablaban el hebreo en sí, sino que lo que hablaban era arameo. Arameo era la lengua de los caldeos. Eh, Y pues para los tiempos de Jesús, los únicos que sabían leer hebreo eran personas muy estudiadas. Era la clase sacerdotal, los escribas, los fariseos, todos los maestros de la ley, digamos, de ese tiempo. Ellos sí sabían arameo, que era su lengua para comunicarse entre ellos, pero sabían leer los libros antiguos, la ley de Moisés y todo que estaba escrito en hebreo. Por eso es que se sorprendieron cuando Jesús viene y llega a las sinagogas y comienza a leer esos libros de hebreo. Se sorprenden porque, claro, era alguien desconocido, nunca había estado en una escuela, nunca había sido formado en letras o en idiomas y lo conocían como el hijo del carpintero. Y claro, llevarse la sorpresa de que supiese hablar hebreo. Bueno, pero esa es una característica que solo nuestro Señor podía tener. Hay una serie que está o que ha llegado a Netflix, no sé si la han escuchado alguna vez, que se llama The Chosen o Los Elegidos. La serie es muy buena, narra, digamos, el principio del ministerio de Jesús y cómo va a llamar a sus discípulos. Pero en una de las escenas llama la atención que los creadores de la serie, o sea, el director y el escritor han agregado eso porque no es algo que está en la Biblia,
Pero en una de las escenas, cuando Jesús comienza a ser notorio en Capernaum, el quinto romano, que era como el jefe, digamos, de esa zona, ¿verdad? O el líder sobre los soldados romanos, manda a llamar a Jesús, ¿verdad? Y Jesús llega. Y en esa serie, en una escena específicamente, pues hablan, ¿verdad? Y claro, en la serie siempre, si se escucha el audio original es en inglés, ¿verdad? Pero si se escucha, pues en español, traducida es en español. Pero en esa escena propiamente entre romanos, entre ese quinto, ¿verdad? Y los soldados romanos comienzan a hablar en latín, para que Jesús no entendiera lo que estaban diciendo, porque de acuerdo a ellos él no iba a entender. Pero curiosamente en esa serie dan a entender que Jesús sí les entiende y les responde lo que están diciendo. Y se sorprenden, ¿verdad? Se ve la sorpresa de los romanos que sabía hablar latín o que entendía latín. Bueno, si seguimos hablando más de situaciones bíblicas, en la Biblia hay mucho de contar respecto de idiomas, respecto de lenguas. El don de lenguas, por ejemplo, que se despierta en la celebración de Pentecostés sobre la iglesia primitiva, es otro evento emblemático donde personas que no sabían hablar una lengua, el Espíritu Santo entra en ellos y comienzan a hablar otros idiomas sin siquiera saberlos. Un acto milagroso, ¿verdad? Digámoslo de esa manera. Así que, por lo menos a nivel de historia bíblica, tenemos mucha referencia en términos a los lenguajes. Ahora bien, vamos a hablar ahorita respecto de los dos grandes bloques que componen los acentos del idioma. Cuando hablamos del acento de un idioma, es una forma característica de hablarlo. El acento, no cabe duda, se va influenciando de acuerdo a la cultura, es decir, la zona en donde se vive, y a pesar que haya un idioma base o una lengua, digamos, oficial, esa lengua adquiere un acento que tiene que ver con la cultura de las personas. Antes de ir al inglés, quizás voy a retomar el caso del español. Nosotros pues hablamos español gracias a los señores de la mal llamada madre patria España, que nos trajeron eso a nuestros antepasados. Y se distingue el español de España, que se le suele llamar castellano, del español latinoamericano. Ahí diríamos, bueno, ¿y cuál es el original? Bueno, el original es el de España. ¿Cuál es el mejor? Pues ahí vamos a diferir un poco, ¿verdad? Porque es difícil decir cuál es el mejor. Si nos quedamos aquí en Latinoamérica, pues podríamos decir, miren, hay acentos muy marcados como el de los argentinos, el de los chilenos, el de la zona sur de Colombia, venezolanos, ya no se diga si hablamos de cubanos, puertorriqueños, de las islas caribeñas, todos tienen lo que popularmente se le dice un cantadito, que precisamente es el acento. Sin ir muy lejos, aquí mismo en El Salvador, nosotros tenemos ese fenómeno. Nuestros hermanos que viven más, digamos, en la zona de San Miguel, ¿verdad? Más buscando este lado de nuestro país, tienden a usar mucho aquel acento con la J, ¿verdad? En las palabras, que se ha vuelto motivo como de burla en redes sociales en los últimos tiempos, cosa que no es correcta, ¿verdad? Porque es como desde pequeños les enseñan a hablar, ellos escuchan a sus abuelos, a sus papás, y eso se va heredando. ¿Eh? A nosotros nos parece gracioso, me refiero a nosotros, a los capitalinos, escucharlos hablar así, pero es algo de lo más normal, es su acento, es parte de su acervo cultural, de lo que va heredándose de generación en generación. Ahora, ese mismo fenómeno ocurre en el idioma inglés. Y las dos grandes raíces del inglés vienen siendo el British English o inglés británico y el American English. Y entonces aquí nos hallamos en un dilema, porque muchos estudiantes dicen, ok, teacher, ¿y entonces cuál inglés vamos a aprender? ¿American o British? O viene la situación de aquella famosa pregunta, bueno, ¿y cuál es el mejor? Y allí habrán múltiples opiniones, porque algunos dirán, bueno, el mejor es el original, es el británico, porque de allá
allá nació y allí surgió. Otros dicen, no, el mejor es el estadounidense. Bien, nos vamos a hallar en un debate serio si nos ponemos a hablar de ello. Pero antes, quizás de entrar en ese debate, vamos a irnos a los orígenes propiamente del inglés británico, o definir, mejor dicho, a qué le llamamos British English o inglés británico. Porque creo que el estadounidense, pues el American, ya sabemos qué país es y no hay mayor rollo, pero el otro hay que entrar a narrar algunas cosas. Y es que cuando hablamos de British English o UK English, que es for United Kingdom o Reino Unido, realmente nos estamos refiriendo a un grupo de naciones que durante un tiempo formaron una especie de confederación. Se unieron entre ellos, ¿verdad? Durante un tiempo, y a eso es a lo que le llamamos el inglés británico, a lo que se hablaba en toda esa confederación de naciones que hoy están separadas. De hecho, durante un tiempo fueron hasta reinos diferentes y hubo pleitos entre ellos, guerras por la hegemonía o tener, digamos, el trono sobre toda esta área. Cuando hablamos de Reino Unido, Gran Bretaña, es este bloque que notarán está en el continente europeo, pero es una gran isla. Es una gran isla que está separada del resto de naciones, incluyendo Francia, Bélgica, Alemania, Holanda. Todos esos están del otro lado. Ahí hay una parte, una porción de mar que los separa. Dentro de este bloque, ¿verdad? De estas grandes islas, encontramos al principal, digamos, que es England, que es esto que está acá, con su típica corona, esta es perdón, con su típica bandera de la corona inglesa propiamente, donde se encuentra hoy, que es el rey Carlos, ¿verdad? Pero antes, pues era la señora esta inmortal, ¿verdad? La Isabel II. Pues bien, estamos hablando de eso. Este es el epicentro de todo esto, Inglaterra y Londres. Ahora, cuando hablamos de Reino Unido, British English, inglés británico, involucra este país e involucra Scotland, que es este otro. Este es Escocia. Este es Escocia. Es el país reconocido por los whiskies, ¿verdad? Los famosos whiskies escoceses se hacen aquí. El Johnny Walker y otras cosas más, de ahí provienen. Y aparte de eso, encontramos aquí una pequeña porción que esto se conoce como el país, el nombre es, en inglés es Wales, traducido al español es Gales. De hecho, estos son los que tienen más que ver con los franceses. Si escuchan alguna vez los galeses, el término ese es porque ellos se relacionaron mucho con los francófonos durante un tiempo. Y su bandera es una bandera poco conocida, ¿verdad? Que es esta, es una bandera que tiene un dragón escarlata, por cierto. Y luego tenemos aquí, todo este pedazo es Irlanda. Pero Irlanda políticamente se ha dividido en Irlanda del Sur, que es toda esta zona grisácea, e Irlanda del Norte. Irlanda del Norte es la que pasó a ser parte del Reino Unido, del United Kingdom. Cuando vemos esta bandera que tiene estos tres colores, el blue, el red y el white, no nos referimos propiamente a Inglaterra, sino que nos referimos a toda esta confederación de estas cuatro naciones. Ahora, en el caso de Ireland, que es donde viven los Irish, es decir, los irlandeses, se van en conjunto. O sea, generalmente cuando hablamos de inglés británico es todo esto. Todos estos países manejan el inglés británico, que a veces se le dice inglés europeo, porque pues todos estos forman parte de Europa realmente. Nótese que la bandera esta, ¿verdad? Estas dos banderas se unieron y ahí es donde sale esta que es la bandera como más reconocida por nosotros. Pero esta es la bandera de lo que fue durante un tiempo United Kingdom o Reino Unido. Cuando han habido guerras, cuestiones por el estilo, estos se unen en bloque. Fuera de eso, políticamente están separados en la actualidad. Bueno,
Teniendo ese antecedente, entonces ya ubicándonos qué es inglés británico, vamos a regresar acá y vamos a hablar respecto de tres cosas. Debemos distinguir entre American English y lo que sería British English. Pero ahora vamos a hablar de acentos. En términos de acentos, entre American y British, vamos a ubicar algo que le vamos a denominar Standard English. Y va a estar como en medio. De hecho, es American Standard English y hay British Standard English. O sea, si quisiéramos ser todavía más específicos, diríamos que inglés americano estándar e inglés británico estándar. Pero para no enrollarnos mucho con eso, digamos que hay estos tres. En estos tres acentos, en estas tres formas de hablar, vamos a enfocarnos nosotros en la escuela acá, en su diplomado en American English. Vamos a tratar de desarrollar en ustedes la capacidad de hablar como un americano promedio, como un native speaker de American English. No nos vamos a quedar con un inglés estándar. Tampoco vamos a apuntarle al británico, pero vamos a mencionar en medio de clases ciertos aspectos que tienen que ver con cada una de esas cosas o cómo diferenciarlos o cómo acostumbrar a mi oído a saber si estoy en presencia de alguien que hable inglés americano, que hable con el acento británico o que utilice un inglés estándar. Nosotros como foráneos normalmente se nos dice, mire, aprendamos un inglés estándar. Pero en nuestro caso específico es mejor apuntarle a una American English. Y las razones son sencillas. Si nos hacemos la pregunta, bueno, aquí, here en El Salvador, ¿con quién tiene más relaciones comerciales? Pues es obvio que con los United States. Hemos adoptado su moneda ya hace rato. Tenemos tratados de libre comercio, están los TPS. Se dice que el país sobrevive gracias a las remesas de casi ya 2 millones de salvadoreños que están viviendo allá. Bueno, tantas cosas que podríamos ir mencionando que apuntarían a que lo que yo tengo que aprender aquí en El Salvador es inglés americano y no británico. Claro, si en un caso muy específico mis antenitas apuntan a irse allá al otro lado del charco, pues convendría más agarrar el acento británico. Ahora, vamos a dar un pequeño ejemplo de cosas que suelen ocurrir entre estos acentos para distinguir cuál es la diferencia a nivel de los acentos. Bien, voy a poner aquí una serie de palabras que van a ser muy comunes para ustedes. Esa, si les pregunto, estoy casi seguro que todas me dicen qué significa. Bien, vamos a poner otra por acá. Que también, si les pregunto, estoy casi seguro que ustedes dirán, ah, sí, sabemos qué es eso. Eh, voy a separar unas por acá. Vamos a ubicar esta otra. Voy a poner esta también por acá. Bien. Creo que con estas me basta para dar el ejemplo que quiero o la ilustración que quiero mostrar. La primera, de acuerdo a las sílabas en inglés se separarían de esta forma. O sea, la primera palabra estaría separada en tres formas. Un inglés estándar nos enseña a decir esto como sat, o sea, con la T, con el sonido de una T, sat, y luego or, sat, or, y luego day, Saturday, Saturday, Saturday. Y creo que es la pronunciación que más nosotros hemos escuchado aquí. Y bueno, voy a seguir con esa antes de pasar a la siguiente. Bien, resulta que los estadounidenses, esto es para el US English, los estadounidenses tienen una sufijación con las letras T. Y hay un fenómeno que ellos le llaman la flap T, así le dicen, flap T.
La flap T consiste en que cuando la T está en medio de vocales, o sea, está una letra T y a sus lados hay vocales, ellos vienen y cambian el sonido de la letra T, de la T, y la cambian, a veces suena como una R y a veces suena como una D. No les puedo decir es una R, es una D, es como algo intermedio realmente. De forma que usted a un estadounidense, esto lo va a escuchar decirlo como sad y no como sat, sad. Y si completamos, el estadounidense promedio, el día sábado en inglés, nos lo va a pronunciar como Saturday. It's tomorrow. It's Saturday. Escuchen la diferencia entre Saturday y Saturday. Saturday, Saturday. Entonces, este es un fenómeno exclusivo de los estadounidenses. Y por cosas como estas es que muchos británicos dicen, es que los estadounidenses han arruinado el inglés. Pero no es que lo hayan arruinado, es una forma diferente de hablarlo. Es un cambio, digamos, en pronunciar. Eh, Bien, veamos esta otra. La pronunciación estándar de esta palabra sería como better, better. En este caso es como separarla así. Bet es la primera sílaba y sería la última. En un inglés neutro, un inglés estándar, decir better está bien. Pero aquí es donde se complica un poco más la cosa. Porque resulta que en una palabra como esta, los norteamericanos aplican la misma regla que acabamos de decir arriba. Entonces, algunos vamos a escucharlos que dicen esto como better, así como better o como better. O sea, puede ser una R o puede ser una D, como ver o como una D. Better, better. Cualquiera de las dos es válida para los estadounidenses. Ahora, los británicos aquí dicen, bueno, esto va a sonar a bets, va a sonar a bets con la T, pero el británico no suena la R al final. ¿Se acuerdan que habíamos hablado previamente acerca de que una característica era la pronunciación de father, mother, sister? Suenan más como father, mother, sister, brother. Es la misma para esta. Entonces, si escuchásemos a un británico, el británico vendría y esta palabra nos la va a decir como better. It's better. Entonces, tres pronunciaciones diferentes. La estándar, better. La americana, better. Y la británica, better. Serían tres pronunciaciones diferentes. Ahí es donde ya entramos en la parte del acento. Y les decía, con las últimas tres, los norteamericanos tienen, digamos, como esta fijación con las letras T, con cambiarle los sonidos. En el caso de las que están abajo, lo que sucede, ¿verdad? Es que el norteamericano promedio le enseñan que donde hay una N precedida a una T, se olvide de la N, que haga como que no está la N. Entonces, en una pronunciación estándar, diríamos Internet, International, Center, con la la T. Pero en la pronunciación estadounidense, vamos a encontrar que esto lo dicen como Internet, como que fuera la N nada más sin la T. Internet, International, Center. Son situaciones que se van dando, son como, yo le llamo mañitas del idioma. Estas llamadas mañitas del idioma, rara vez usted las va a encontrar en un libro de texto. Los libros que nos vienen aquí son muy buenos, no lo voy a negar. Hay muchas casas editoriales que traen muy buenos libros de inglés, pero rara vez nos enseñan estos vicios de pronunciación, porque apuntan más a un inglés estándar. O sea, ellos están pensando en vender libros alrededor del mundo, en países hispanohablantes o donde se habla una lengua diferente y quieren más enfocar un inglés estándar que sea más un inglés académico que un inglés propiamente nativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Apuntar siempre más al native American English. Vamos a ir dando esos tips en las clases de pronunciación, de cómo debemos sonar más a un nativo hablante. Y para finalizar, vamos a ver este pequeño árbol que nos da una idea de dónde vienen las lenguas. Esto ya es, digamos, una historia más moderna que lo que está en la Biblia.
De acuerdo a esto, el epicentro de los idiomas viene siendo lo que se conoce como el indoeuropeo. Es decir, las lenguas que se desarrollaron entre lo que se conocen como las Indias y las Europas, por así decirlo. Si nos vamos de este lado, aquí vamos a encontrar todas esas ramas de lenguajes árabes, hindúes y por ese lado, digamos, más del lado asiático y un poco del lado sur del continente asiático, por así llamarlo. Y parte también de lo que vendría siendo Medio Oriente. Pero si nos centramos en esto, en la parte europea, vamos a ver aquí dos grandes raíces. Una es la Romance o las lenguas romances, que se llaman así porque vienen de los romanos, vienen de Roma, por lo tanto están influenciadas por el latín, y las lenguas germanas o germánicas. Eh, de estas, pues es obvio, el español se encuentra aquí, el portugués también, el italiano, el francés, son los que destacan más como descendientes, digamos, de las lenguas romances, pero las lenguas germánicas, pues están relacionadas a los alemanes, a los austriacos, a los holandeses, a esos países como más de la zona norte de lo que es Europa. Entre ellos, claro, llegamos aquí al English, pero debemos destacar algo. De alguna manera, en la historia, el inglés no solo está relacionado al germano, está relacionado también al latín. Por, perdón, ¿por dónde llegó eso? Llegó por el lado francófono. Todas las palabras en el inglés que se parecen al español son porque los franceses metieron aquí su cuchara durante un tiempo. Y las palabras que son diferentes al español provienen más de esta línea. Y las iremos estudiando en más detenidamente de dónde vienen cada una de estas a medida vayamos avanzando. Bueno, time is over. Con eso terminamos el día de ahora y terminamos la inducción también. For Monday, para el día lunes, vamos a ir ya con el first topic que es about magic words. Thank you for staying with me. That's going to be all. Goodbye, everybody, and take care. Bye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Goodbye. Goodbye, everybody. Thank you. Have a good one.